Bien, amados hermanos, habíamos comenzado en lo que sería el capítulo 9 de esta serie, y realmente pudimos ver hasta la primera. Aquí en este capítulo 9 se examinan eh, dos, eh, dos trompetas, que sería la quinta y la sexta. Y lo que logramos ver entonces es la quinta trompeta, que es hasta el versículo, déjenme ver, lo tuvimos bien hasta el versículo 12. Y entonces lo que miramos acerca de ello, la figura que se menciona aquí acerca de la langosta y asociada con el escorpión, pues la idea que transmite es infligir dolor, infligir esa aflicción, esa angustia que causa con estas dos imágenes. Y vemos entonces que a lo largo de lo que hemos visto en los capítulos anteriores acerca de estas trompetas, que hacía referencia a algunos fenómenos naturales, y que de igual manera pues Dios utiliza estos fenómenos naturales, como mirábamos el temblor, terremoto, el caso del volcán. Todos estos son cosas que Dios utiliza para infligir o hacer juicio, y es exactamente lo que nosotros podemos ver en el asunto de la langosta mencionada en los versículos 1 hasta el versículo 12. De tal manera de que, haciendo un resumen de lo que nosotros vimos acerca a partir de esta trompeta, la quinta, identifica el dolor en el sentido de la descripción como da, tanto así que esta trompeta que hace alusión a la plaga de la langosta, y como también nosotros miramos en los versículos anteriores que Dios en el Antiguo Testamento también utiliza la langosta como para castigo o hacer juicio. Y es lo que nosotros miramos en el asunto de la plaga de la langosta, en lo que miramos en Éxodo capítulo 10. Pero el caso en el cual se hace referencia a esta langosta es acerca del tormento. Cuando el tormento menciona que las personas como tal, pues iban a desear morir, cosas que realmente no suceden. Y llama también la atención el hecho de que el Señor le dijera de que no tocara lo verde, es decir, la vegetación como tal, sino que iba contra aquellos que no estaban sellados. Y básicamente aquellos que no estaban sellados, pues son aquellos que adoraban al César. No ofrecían la adoración a Dios como el verdadero, sino a alguien que realmente la demandaba. En este caso es un hombre. Y también lo que miramos acerca de esta quinta trompeta es la descripción que se menciona en el asunto de la langosta. Miren lo que miramos en el versículo del 7 a 10, dice que el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como corona de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes como de león, tenían coraza como coraza de hierro. El estruendo de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla. Tenían cola como de escorpión y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y esta es la descripción que se menciona acerca de esta langosta. Y decíamos entonces que esta descripción pues enfatiza la naturaleza terrorífica y la capacidad de causar tormento, y es exactamente como se menciona aquí. De tal manera de que lo que se describe acerca de esta langosta, su forma y su tamaño, que es de cierta manera monstruosa. Menciona, dice que era semejante a caballos preparados para la batalla, es decir, cuando vemos este tipo de caballos, pues eran caballos sumamente robustos, sumamente veloces y capaz para estar a la guerra. Llevaban corona de oro como para enfatizar su autoridad. Y esta autoridad dice que la ejercitaban sobre los hombres. ¿Sobre cuáles hombres? Aquellos que realmente no estaban sellados. Sus caras eran como de hombres, es decir, refiriéndose probablemente a lo que era la inteligencia. Sus cabellos eran, dice, como cabellos de mujer, y sus dientes como dientes de león, es decir,
Aparece con la belleza y la ternura de mujer, pero a la misma vez se manifiesta que tenían dientes, es decir, que eran capaces para devorar. Y es exactamente lo que nosotros vemos aquí en el asunto de la langosta. Algo que también vemos en el asunto de la langosta, que no se mencionó en el miércoles pasado, es que se menciona en el versículo 11 que la langosta tenía rey. Pero cuando nosotros lo leemos a la luz de Proverbios, menciona que este grupo de animales no tiene rey, es decir, que trabaja en función o en pro de toda una comunidad. En el caso de esta langosta, se ve la característica pues que tenía un rey. Y este rey pues se menciona el nombre de Abadón, que significa entonces destructor. Y hasta aquí, hasta el versículo 12 como se mencionaba en la lección pasada, pues menciona ese, el primer ay pasó. Y a la misma vez que se nos menciona que el primer ay pasó, pues lo que denota es lo que continúa. Y es lo que Juan, en la siguiente parte, a partir del versículo 13 comienza a describir la siguiente trompeta. Vamos entonces, leamos lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 9 y leemos desde el versículo 13 hasta el versículo 21 para tener un contexto general de lo que nosotros vamos a ver en esta noche. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Verso 14, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. El ejército, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo escuché su número. Verso 3, 17. Y es así como vi en la visión los caballos de los que los montaban. Los jinetes tenían coraza de color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Verso 18. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Verso 19. Y el poder de los caballos está en su boca y en sus colas. Sus colas son semejantes a serpientes, tenían cabeza y con ellas hacían daño. Verso 20. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por esta plaga, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Verso 21 dice así, tampoco se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Llegamos a lo que sería entonces la sexta trompeta y lo que vemos en síntesis es lo que se menciona acerca de ese ejército invasor. Y miramos acerca del número que menciona Juan más adelante. Entonces, en esta sexta trompeta se escucha un segundo ay. En el versículo 13 que leíamos del capítulo 9 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. El toque de la trompeta, vemos entonces que introduce un segundo ay. Juan escucha una voz procedente del altar de oro ante Dios y a partir de aquí Juan entonces comienza a narrarlo acerca de esta visión, acerca de esta trompeta. Luego que Juan escuchó esto, dice que se ve la liberación de los cuatro ángeles que están atados. El verso 14, como leíamos, dice, y lo volvemos a leer, dice, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. La voz entonces ordena al sexto ángel que lleva la sexta trompeta
que libere, dice, a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Por lo cual entonces aquí vemos que se señala el comienzo de un nuevo juicio. El Éufrates es un símbolo de destrucción. Los antiguos enemigos de Israel, los asirios y los babilonios, que estaban al otro lado de este río, el río a veces corría a través de la ciudad de Babilonia. De esta manera, o de manera que estos ángeles son descritos como viniendo de una área en la cual el desastre había golpeado en tiempos antiguos. Y de esa manera, con la ubicación aquí del Éufrates, pues vemos entonces que se ve este inicio de este juicio. ¿Qué vemos? El versículo 15 al 16 se comienza a hablar acerca de este ejército invasor. Versos 15 y 16 dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Los cuatro ángeles entonces son liberados, dirigen un enorme ejército de 200 millones de jinetes, con la misión entonces dice que matar al tercio de la humanidad. Y esto que nosotros vemos aquí simboliza a lo que sería la caballería parta, el ejército militar más temido de Roma. Y muchas veces se utiliza este símbolo dado que el ejército romano pues nunca lo pudo vencer. Y esta era la característica que tenía este ejército de Parta, que al momento de batallar, al momento de hacer la guerra, pues lo hacían justamente montados en los caballos. Por eso es que Juan utiliza este símbolo para hacer ver a los cristianos que estaban recibiendo este libro de qué manera pues Dios iba a librarlo. Y vemos entonces que se comienza a utilizar esta figura haciendo referencia a este enemigo militar de Roma. Al otro lado del Éufrates, sus hordas eran una amenaza constante para su frontera oriental. Los romanos entonces nunca pudieron someter a los partos. Ahora, se nos comienza a describir lo que sería la descripción de este ejército. Y dice de esta manera del versículo 17 al versículo 19, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabeza de leones. De su boca, perdón, salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejante a serpiente, tenían cabeza y con ella dañaban. Ahora entonces, cuando nosotros comenzamos a ver la descripción de este ejército, dice que tanto los jinetes como sus caballos, pues son descritos con característica aterradora. Dice que tenían como coraza de fuego, cabeza de leones y colas semejantes a serpiente. Este ejército entonces que se está describiendo en estos dos versículos, pues causa una devastación significativa mediante lo que se menciona en estos versículos, fuego, humo y azufre. La descripción de los caballos pues excluye la posibilidad de ser ellos verdaderos caballos. Los caballos cuando nosotros vemos pues no tienen cabeza de león ni tampoco tienen cola de serpiente. Tampoco cuando nosotros lo vemos pues tienen humo, fuego y azufre en su boca. Lo que vemos entonces con esta descripción es que está simbolizando en perspectiva la cautividad o la esclavitud del pecado. Y es exactamente lo que Juan con esta visión pues trata de presentarnos lo que va a pasar. Ahora, la persistencia de la maldad. Versículo 20 al 21, lo que notamos es cuando se despliegan estas plagas, miren lo que dice el versículo, y los hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios,
y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces se ve que a pesar de la severidad de los juicios que nosotros notamos, tanto en las sextas trompetas cerca de la langosta, como en esta sexta trompeta cerca del ejército invasor, vemos entonces de que estos dos juicios que acabamos de ver reciente en el capítulo 9 se menciona que son severos. Pero a pesar de experimentar esta trompeta, la sexta, dice, aquellos que no fueron muertos por estas plagas, que fue, ¿verdad? Por estas plagas que mencionábamos en la anterior de fuego, humo y azufre, dice que no se arrepintieron de sus maldades. En otras palabras, al ver las consecuencias de estas dos trompetas, vemos entonces que no cambiaron. Lo que vemos en el versículo 21 o 20 dice que continuaron en sus prácticas, esto es, la idolatría y los pecados. La Biblia enseña y nuestra experiencia y observación verifica que el hombre no solamente sufre por las consecuencias de su pecado, sino que pronto es tomado cautivo por el pecado mismo. Miren lo que se menciona en Proverbios, capítulo 5, el versículo 22. Proverbios 5, 22. De sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Ahora, el problema es la mayoría de aquellos que sirven al pecado son como aquellos que descritos en los últimos dos versículos. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, dice, ni aún así se arrepintieron. Es decir, que a pesar de la angustia y los tormentos que les trajo el pecado, aún así no se arrepintieron. Esperamos que tal no sea la actitud de lo que nosotros hoy en día podemos ver. Y hasta aquí, amados hermanos, pues hemos podido ver las dos trompetas mencionadas en el capítulo 9. Recapitulando un poquitín, es uno, quinta trompeta hace referencia a un juicio divino que utiliza también elementos en el cual es la langosta, en el cual también vemos que Dios ha utilizado en el Antiguo Testamento para juicio hacia las naciones. Y es exactamente lo que se manifiesta en esta trompeta acerca del Imperio Romano. No olvidemos que es el que perseguía a los cristianos y es el que nosotros notamos en el capítulo 6, en el cual los santos estaban delante del Señor diciendo, ¿hasta cuándo? Y ahora, en esta sexta trompeta, perdón, notamos también acerca del ejército invasor. También entonces se ve la ferocidad que iba a infligir este ejército al Imperio Romano y en el cual pues también Dios utiliza este ejército también entonces para castigar. Bueno, nosotros vemos en el Antiguo Testamento para Isaías, vemos que Dios utilizó al ejército babilónico para castigar al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que pasaba para el tiempo de Isaías? El pueblo de Israel hacía alianza. Y vemos que estas alianzas lo hacía con el imperio, con el pueblo vecino de Sirio. De tal manera que Dios utiliza un ejército extranjero, como en este caso Babilonia, en el caso de Isaías, para castigar a Israel. Y vemos entonces que al utilizar el ejército extranjero, castiga a Israel, siendo llevado cautivo, y de esa manera, pues Dios castigó al pueblo de Israel. De esta manera, bueno, nosotros vemos acerca o en referencia a estas sectas trompetas acerca del ejército invasor, pues se está describiendo de qué manera pues este ejército iba a mermar o iba a castigar al Imperio Romano por todas aquellas dolencias o todas aquellas persecuciones que ha causado a los mártires.
Y es exactamente lo que nosotros notamos hasta aquí. Dios entonces, a lo largo de estas trompetas, hemos visto que utiliza eventos naturales, también utiliza la misma naturaleza, también utiliza ejército extranjero como para castigar a aquellos que realmente causan dolor a sus hijos. En este caso en particular, y situándonos a esta época en la cual está, Juan está escribiendo a aquellos hermanos que estaban sufriendo por mano del Imperio Romano, pues el ejército o el imperio que estaba causando daño, pues básicamente, amados hermanos, pues es el Imperio Romano. Y con esto terminamos lo que sería el capítulo 9, no sin antes pasar o hacer algunas consideraciones de aplicaciones prácticas para nosotros hoy en día. Primeramente, lo que nosotros podemos aprender es la seriedad del juicio de Dios. Y es exactamente lo que nosotros vemos en la quinta y sexta trompeta, en el cual se resalta la gravedad del juicio de Dios. Debemos entonces tomar en serio la justicia divina y vivir de manera de acuerdo que agrademos a Dios. Y esto se va a hacer, amados hermanos, evitando el pecado, buscando su gracia y su perdón. La segunda lección que aprendemos es protección para los creyentes. El hecho de que la langosta no pueda dañar a aquellas personas con el sello de Dios nos recuerda entonces que los creyentes estaban protegidos por Dios o estamos protegidos por Dios, por lo cual entonces debemos de tener la confianza en la protección divina y perseverar en nuestra fe, sabiendo entonces que Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger independientemente de la situación y el lugar en el cual nosotros estemos. A la misma vez, las aplicaciones que encontramos de esta lección es un llamado al arrepentimiento. La persistencia en la maldad de aquellos que sobrevivieron a la plaga subraya entonces la urgente necesidad del arrepentimiento. Nosotros debemos de proclamar el evangelio y llamar a las personas a arrepentirse y volverse a Dios antes que realmente sea tarde. Y la siguiente lección o aplicación que aprendemos, amados hermanos, es reconocer la realidad espiritual. Las descripciones mencionadas en este capítulo de los juicios y las criaturas que se mencionan aquí de manera muy gráfica, digámoslo así, nos recuerda que hay una realidad espiritual más allá de lo que nosotros no vemos. Debemos estar espiritualmente alertas y equipados, reconociendo el poder y la autoridad de Dios sobre todas las cosas. Pero aún entonces, esto no es irremediable. Si una persona desea ser liberada de tal cautividad, podemos hacerlo. Y es exactamente lo que nosotros notamos en Hechos 2:38, en el cual el apóstol Pedro le dijo a los judíos que expresaron la necesidad y expresaron esa urgencia diciendo, varones hermanos, ¿qué haremos? El apóstol Pablo le dice, Pedro, perdón, dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y aquí, amados hermanos, quisiera dar la conclusión de esta lección en el capítulo 19, no sin antes también mencionar de que hay algunos hermanos que hacen referencia acerca de lo que vemos en el capítulo 9. Por ejemplo, cuando hace referencia al ejército, eh, a la sexta trompeta acerca del ejército, déjeme recordar muy bien como lo mencionábamos, al ejército invasor, pues muchos hermanos relacionan de que este ejército fuese Napoleón o algún otro ejército que tuvo gran impacto en aquella zona. Pero, amados hermanos, si esto fuera así, quizás fuese referencia a Napoleón, tengan en cuenta de que los hermanos que estaban recibiendo esta carta no iban de servir o esa carta no iba a ser ningún aliciente porque realmente ese evento del ejército de Napoleón pues sucedió muchos años más adelante de lo que en ese momento estaban soportando o sufriendo los hermanos. Por ende entonces la, la definición o no sería la definición, sino la descripción del ejército invasor
y de todo aquello que hace referencia en el capítulo 9, pues tiene que ver a una generación contemporánea al momento que se recibió esta carta. Por lo cual entonces, siendo así lo que nosotros mencionamos, siendo así de que este ejército invasor iba a causar gran daño al imperio que estaba causando daño en ese momento, valga la redundancia, pero nos quedamos y nos confortamos entonces a la definición o al significado más cercano, que sería un ejército que hiciese daño al imperio romano y no un ejército que fuese más adelante como lo fue Napoleón. De igual manera, la descripción o su significado para algunos hermanos lo toman como válido, pero para nuestro estudio, amados hermanos, pues tenemos que tener en cuenta que el ejército hace daño al imperio que está causando daño y en ese momento, pues es el imperio romano. Termino entonces con la conclusión diciendo que la quinta y la sexta trompeta que nosotros encontramos en el capítulo 9 presentan juicios severos y específicos que subrayan la gravedad de la ira de Dios y la necesidad de arrepentimiento que se mencionaba sobre aquellos que no habían sufrido daño de las sectas trompetas, pero que se necesitaba ese arrepentimiento. Y notamos entonces que a través de estos juicios somos llamados a tomar en serio la justicia divina, confiar en la protección de Dios, proclamar el Evangelio, vivir en santidad y tenemos en cuenta que al reflexionar sobre estos eventos, recordamos que Dios es justo y misericordioso y debemos de vivir de acuerdo con su voluntad. Gracias, amados hermanos, por su tiempo, por su disponibilidad. Si hay preguntas, pues estamos en el momento de aclarar y dar la debida atención. Que el Señor le bendiga y les guarde.